hinduismo o Sanatana Dharma? ¿Qué es correcto, hablar del término hinduismo o del término Sanatana Dharma? Esta es una pregunta que me han hecho y es importante responderla, ¿no? Entonces, el término hinduismo simplemente no existe. Sí que existe en el sentido de que lo usamos, pero pensar que es un término que lo impusieron los ingleses cuando dominaban India, cuando realmente cuando alguien de India piensa en el hinduismo, piensa en el Sanatana Dharma. ¿Qué quiere decir Sanatana Dharma? La religión eterna. Y esta, y esta definición o concepción que ellos tienen de lo que nosotros llamamos hinduismo es fundamental y hay que entenderla, ¿no? Y para entenderla tenemos que leer el principio del capítulo cuarto, que para mí es uno de los más maravillosos del Bhagavad Gita. El segundo, el Sankhya Yoga, define las bases, pero este capítulo nos centra en la ubicación del Sanatana Dharma en la historia de la humanidad. Este es el capítulo cuarto del Gita, aquí lo podéis ver, el yoga del conocimiento, de la acción y de la renunciación, el karma, jnana, karma, sannyasa, yoga. Y os voy a leer unos versos, los voy a leer directamente, pero bueno, los voy a leer de memoria. Si los podéis ver, pues no sé si se podrá ver, pero lo pondré. Y el Gita empieza, este capítulo empieza con Krishna, que dice que yo expuse este primigenio yoga al inicio de los tiempos. Y más adelante nos dice, pero con el devenir del tiempo, este yoga disminuyó en el mundo. Y entonces encontramos el verso más, para mí, más trascendental del Gita, que es el 6-7, y os tengo que confesar que es el motivo por el cual yo me he metido en este proyecto, porque es el único que me permitió entender el porqué de la existencia de Buda, Jesús, Mahoma o Krishna, ¿no? Y os lo recitaré más o menos de memoria, pero viene a decir, Krishna dice que cuando la maldad desfallece, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, dice yo, Dios, Vishnu, me encarno, me convierto en cuerpo y regreso en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma. Este es el verso que está aquí, el 6, 7 y 8. Y ese es fundamental para entender la importancia del Dharma, del Sanatana Dharma. Es decir, ellos consideran que esa religión es eterna, siempre ha estado ahí, y de ahí surgen los diferentes caminos espirituales que la historia de la humanidad ha conocido. Y es así como deberemos hablar con propiedad, más que de hinduismo, de Sanatana Dharma. Había una reflexión de Swami Vivekananda, que era preciosa, que decía que el hinduismo o Sanatana Dharma era el tesoro espiritual de diferentes leyes espirituales acumulados por diferentes swamis a lo largo de la humanidad. Y eso nos da una definición perfecta del Sanatana Dharma. Es decir, en el Sanatana Dharma, a diferencia que el cristianismo no tiene una autoridad central, alguien que diga que es lo bueno y lo correcto en espiritualidad. De hecho, han salido miríadas de diferentes escuelas y sectas en India y cada una es aceptada. Incluso han salido escuelas ateas y pueden estar presentes en el día a día del Sanatana Dharma. Y eso es para mí una de las potencias que tiene, de las fortalezas que tiene el Sanatana Dharma, que es la capacidad de adaptarse a los diferentes tiempos. Pensar que a partir del Gita es donde se crean las escuelas, las principales escuelas del yoga. Desde luego el Gita es el Vedanta, define el Vedanta, que es la principal, pero luego se definen a partir del Gita los caminos, que pueden ser el Ramanuja, define el camino principalmente el Bhakti, o Adi Shankara, el gran Adi Shankara, el más alto filósofo de todos los tiempos, quizás, junto con Swami Vivekananda, va a definir el camino del Jnana Yoga, sintetizando que solo Dios es real y todo lo demás es ilusorio. Pero en definitiva, me gustaría que os quedaseis con esta idea de que más que hinduismo deberemos hablar de Sanatana Dharma y sobre todo con la trascendencia que el nombre implica, y recordaros que él, el Señor, al inicio de los tiempos expuso este imperecedero yoga, pero con el devenir del tiempo este yoga disminuye en el mundo y por ello Vishnu se encarna en la tierra, en Krishna, en Jesús, en Buda,
para restablecer el camino del bien, el camino del Dharma, el camino de los principios, y lo hace en todos tiempos y lugares. Si reflexionas sobre este verso, el 6-7 del capítulo cuarto del Jnana Karma Sannyasa Yoga, vas a entender, o por lo menos yo entendí, por qué la justificación de la aparición de esos grandes hombres de la humanidad, esos grandes profetas. Y si te fijas, Jesús nace en Galilea, pero sobre todo como una alternativa a la presión de los romanos. Mahoma nace en Arabia, en la Meca, también como una reacción al imperio romano también y de los aquemenidas por otro lado, que eran épocas violentas. Tanto Confucio como Lao Tse nacen en épocas de guerras civiles en China. Entonces, esa característica de que cuando hay una violencia aterradora, Dios se encarna para restablecer el Dharma, va a ser fundamental para entender la historia de las revoluciones. Y las respuestas, yo por lo menos la encontré en este maravilloso libro que es el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, Namaste.